de 30 años trabajando con él. Y yo creo que estas 8 líneas o 10 líneas que él hizo es muy poco para todo lo que yo he visto que ha hecho. El doctor Cáceres, nacido el 23 de mayo de 1948 en Guatemala, graduado en la High School de Missouri, Estados Unidos, 1966, maestro en Jinotepeque, Nicaragua, en el año de 1966, fue graduado de médico y cirujano en 1986, trabajó como maestro de ciencia matemática en inglés a nivel primaria y secundaria, trabajó 15 años en el Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, CEMAT, como instructor de promotores de salud rural y director ejecutivo. Atendió clínica privada de medicina natural, especializándose en masaje y acupuntura. Fundó el Club de Higo de Guatemala, juego de mesa muy popular en Oriente. Ha estado casado 42 años, tiene 2 hijos, le ha dedicado mucho tiempo a la caligrafía, el retrato con pluma y a la música con guitarra y teclado. Le dejo el uso de la palabra a don Edgardo. Gracias. Bien, ¿alguien me va a hacer el favor de correr? Bueno, buenas noches. En quiché, que es el idioma que más manejo yo, es que ya entró la noche. Realmente es una historia de amor lo que yo les quiero contar, porque ella mencionó los miles de datos del quechí, pero como yo me metí la daga de ser pan-maya, tengo que estudiar todos los idiomas mayas para poder decir esta palabra es de esta rama o de otra rama, ¿no? Entonces se necesita mucho amor por lo que uno está haciendo para que cuando va por la 30,000 pueda seguir adelante, ¿verdad? Entonces eso es un primer punto. Podemos poner, aquí está la historia resumida. Usted dice, bueno, tal vez es muy presumido él porque tantos idiomas. Es que no es eso. Lo que yo quiero transmitirles es mi amor por los diccionarios. Fíjense que nací con el español, a los 4 el alemán, a los 8 el inglés. Para los 12 y 14 me enseñé a mí mismo a leer francés y portugués con diccionarios. Fueron los diccionarios los que me enseñaron a mí esos idiomas. Nunca recibí clase de francés y lo debo pronunciar muy mal porque no tengo con quién platicar en francés, pero leo bastante bien un libro en francés. Pero cuando ya me metí al chino fue cuando yo descubrí que en aquel entonces, estamos hablando de 1967-68, se decía que la epigrafía maya eran incantaciones por el tiempo, que los mayas adoraban el tiempo, posiblemente todavía lo adoran, ¿verdad? Pero en aquel entonces se decía que para eso era que servía la epigrafía. Bueno, pasaron los años. Aquí no dice eso, pero ahora les voy a contar algunas anécdotas al respecto. Al respecto es de que yo di clases de epigrafía 2 veces. Una vez en el Colegio Americano de Guatemala y otra vez en la Antigua, en 1968 y en 1994. Del 68 al 94, la epigrafía brotó como que fuera una planta sembrada en una tierra fértil, porque cabalmente fueron los años en que reconocieron el trabajo de Knorosov, para empezar, un ucraniano que rescató el códice de Dresden del incendio que provocaron los gringos. Pero en fin, no nos
logremos la noche hablando de militarismo y de corrupción, porque eso nos va a bajar de este lugar tan alto del que nos subió Lina, con contarnos, ¿verdad?, de que las culturas estas son milenarias y que lo que transmiten no es solo palabras, sino transmiten toda una actitud hacia la madre tierra, que allá donde yo me crié se llama Pachamama, ¿verdad? Y en quechí sería algo así como Chochnan. En fin, la actitud que tienen los pueblos originarios hacia la tierra es algo que todos tenemos que aprender, porque es una actitud de veneración, de agradecimiento, de reconocimiento de que es lo que nos da de comer, brujo, ¿verdad? Pero la mayoría creen que la comida crece en McDonald's. Bueno, entonces regresemos pues al asunto de que mi padre quería llegar al año 2000, no llegó, porque tenía una magia al número. Pues esa magia de ese número fue la que me motivó a mí a decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya escribí un libro, que por cierto, tal vez por ahí está, que es el único otro libro grande que he escrito sobre acupuntura. Y ese libro está escrito en español y en chino. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué tiene que ver el chino con el maya? Pues, en mi mente, de aquel entonces, cuando yo empecé a estudiar el chino, el maya se decía que solo eran unas encantaciones que estaban en un lenguaje ideográfico. Y el que inventó esa definición, el señor Eric Thompson, decía que el maya no era fonético. En una conferencia en el IGA en 70, él dijo eso, y entonces yo le pregunté, mire, doctor Thompson, ¿cómo es que usted dice que el chino no es fonético? ¿Usted sabe el chino? No, pero todo el mundo sabe que el idioma chino no es fonético. Él se murió con esa idea de que el chino no era fonético y el maya tampoco. Y no más él se murió, y entonces Knorosov fue reconocido como el que abrió la posibilidad de reconocer al idioma maya como fonético. Les cuento que los idiomas que voy a mencionar ahorita, escrito, todo esto es sobre el idioma escrito. Está el cuneiforme, está los jeroglíficos egipcios, está el idioma chino, está el idioma maya, la epigrafía. Los cuatro tienen la mismísima evolución. Primero comienzan con un dibujito, eso es lo que se llama pictográfico, ¿verdad? De ahí comienzan con dos dibujitos, entonces ese se llama ideográfico. Pero de ahí se inventan ciertos dibujos que representan ideas complejas que no se pudieran dibujar, porque no, ¿cómo vamos a dibujar perfume, por ejemplo? Está difícil, ¿verdad? Pero en fin, entonces, cuando ya existen conceptos tan metafísicos, ya no se puede hacer un dibujito, entonces se hace un logo, que es un dibujito pero que quiere decir algo en especial. Entonces todos estos idiomas que mencioné, ¿verdad?, tienen la misma evolución. Primero pictográfico, de ahí ideográfico, de ahí logográfico, y de ahí ya comienzan
a tener las sílabas, que fue el gran avance, porque de un idioma que era solo representativo de dibujitos, pasa a ser fonético. Y entonces como idioma fonético ya puede reflejar fielmente una conversación, lo que es totalmente una cosa diferente. Y en el caso de, por ejemplo, del desarrollo del idioma cuneiforme, pasa a lo silábico y de ahí motivan a que más adelante ya se invente el alfabeto. ¿Qué diferencia hay entre silábico y alfabético? Mucha. Porque para manejar un idioma silábicamente se necesita aprenderse 80 signos. Para aprender ese idioma alfabéticamente, con 25 es suficiente. Una gran diferencia. Les cuento que estuve en Corea varias veces y ahí me dijeron, mire, usted puede aprender a leer coreano en 15 minutos. ¿Cómo? Sí, en 15 minutos puede aprender el coreano. A ver, demuéstremelo. Y es cierto, en 15 minutos usted puede aprender a leer en coreano. Bueno, les cuento que en 1480 el rey de Corea contrató a expertos de todo el mundo para que se reunieran en Seúl y fabricaran un idioma de cero. Tenían a su vecindad el chino y todos manejaban el chino, pero les cuento un secreto, el chino es algo complicadito. En aquella época, 1480, fácilmente tenía 200,000 signos, fácilmente. Entonces el rey de Corea dijo, no, esto es demasiado, mejor inventemos algo que sea muy fácil de aprender. Entonces él ya sabía que el alfabeto es mucho más poderoso que el silábico, porque los japoneses ya habían inventado el silábico, ¿verdad? Y entonces tenían un idioma silábico. Y los chinos también tienen uno silábico, pero también es esos complicaditos dibujos, ¿verdad? En cambio, los japoneses inventaron un silábico que solo eran 2 trazos, ¿verdad? Gran diferencia, de 20 trazos a 2 trazos, ¿verdad? Para una letra. Pero son sílabas. En cambio, los coreanos dijeron, no, nosotros vamos a hacer un alfabeto. Y entonces hicieron un alfabeto que se puede aprender en 15 minutos. Resultado de eso, según yo sé, Corea es la nación que tiene más alfabetos del mundo. O sea, menos analfabetos del mundo. ¿Por qué? Pues porque es facilísimo aprender a leer y escribir. Es muy fácil. Bueno, entonces es un paréntesis del coreano. Los mayas definitivamente no llegaron al alfabético, se quedaron en el silábico, como los chinos. Pero le costó a Occidente y a Guatemala muchísimo aceptar la tesis de Knorosov, porque don Thompson decía que cómo es posible que un señor que nunca ha visitado Guatemala se atreva a hablar sobre cómo eran los mayas, y lo peor de todo es que es comunista. Esa era la lógica del señor Thompson. En fin, yo lo conocí y sus libros fueron mi almohada por muchos tiempos. Entonces le tengo mucho respeto, pero tuve la oportunidad de personalmente decirle, usted está equivocado, porque el chino sí es fonético, y también el maya. Bueno, en ese entonces yo no sabía que el maya era fonético, solo le contradije de que el chino sí era fonético. Años más tarde ya se reconoció
que el maya también es fonético. Cuando se reconoció eso, ¡pum!, brotó. Todos los expertos epigrafistas que se pusieron a estudiar el maya ya en serio, y fueron saliendo cantidades de historias y cantidades de reinos y cantidades de reinas y de princesas y de cautivos, etcétera, 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 etcétera. La historia maya se hizo real. Pues los mayas inventaron ese idioma más o menos unos 100 años antes de Cristo. Para 1500 los sacerdotes católicos quemaron todos los libros porque eran diabólicos. Y entonces, afortunadamente, las vasijas no las quemaron y las estelas tampoco. Y 4 libros se salvaron y ahora están guardados, bien guardados en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí no sabemos apreciar lo nuestro, por lo que se ve, ¿verdad? Bueno, entonces, eso era un paréntesis de todo esto que está aquí. En el año 2000, entonces, yo me propuse hacer un diccionario pan-maya. ¿Qué quiere decir eso de pan-maya? Pues quiere decir que es un diccionario que contiene todo el léxico de todos los idiomas mayas. Yo hasta quería ponerle epigrafía, pero rapidito vi que el campo epigráfico ya estaba completamente dominado por gente que estaba mucho más avanzada que yo, número 1. Número 2, seguía siendo una historia que como que pareciera que estaba demasiado remota y que no tenía mucha relación con lo presente. Entonces me propuse integrar los idiomas mayas modernos a toda esa herencia maya antigua, que la epigrafía pues es una de ellas, ¿verdad? Pero los lingüistas profesionales que se han dedicado a esto, y voy a mencionar 2 de mis maestros, que son Terence Kaufman y Nora England. A ella la conocí personalmente. Terence nunca respondió una sola carta que yo le envié. Cuando le legué eso a David Stewart, me dijo, no, si él nunca responde. Entonces dije, bueno, no es solo a mí, si a David Stewart tampoco le responde, me conformo. Bueno, como ustedes habrán colegido, estos nombres que mencioné no son mayas. Entonces, yo crecí en ese mundo en el que no mayas eran los que estaban descubriendo toda la sabiduría maya. Bueno, que si muy pronto me di cuenta de que había problema con esto de que un no maya se dedicara a profundizar en un idioma maya. Entonces ya relató Lina algunas de las experiencias que tuve y no hay por qué ahondar en eso. Más adelante vamos a volver a visitar esta cuestión. Entonces, este es un resumen gráfico de la fuente que sirvió para hacer este estudio. Son 8 diccionarios que ahí están en una gráfica que muestra cuántas entradas tienen cada una de las fuentes. Y en el color oscuro de abajo están aquellas entradas que solo en ese diccionario están. Entonces, la gráfica muestra fehacientemente la ventaja que hay de reunir varios diccionarios en uno solo, porque lo que no decía un diccionario lo dice otro, y lo que no dice ese otro está en el otro, y entonces se lograron las 18,000 entradas que ya se mencionaron.
Aquí pues está el resumen, la letrita muy chiquita, ¿verdad? Pero lo que vale la pena aquí señalar es el tal mapa. Bueno, ese mapa me lo inventé yo y ahí dice, pues es hipotético, no el mapa hoy se descubrió. Bueno, pero trata de reflejar cómo era la región maya cuando vinieron los españoles, ¿verdad? Había una cierta continuidad, supuestamente, entre todos los idiomas. Otro hecho interesante aquí es que para los que reconozcan en la región, se van a dar cuenta que la costa pacífica está de un color diferente. Y eso es porque nosotros antropológicamente hemos establecido que la región sur de Guatemala era de habla náhuatl y pipil, que son idiomas relacionados entre sí, de origen mexicano, y que eso explica algunos conceptos erróneos, pero que se tienen en Guatemala. Uno de ellos es que los mayas del sur vinieron de México. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues se demuestra porque tienen palabras mexicanas y fechas mexicanas, pero no necesariamente tiene que ser porque vinieron de México. Si en la costa sur se hablaba el náhuatl, entonces la influencia de la costa sur sobre los demás es obvia, y cabalmente son las regiones mayas del sur las que tienen esa influencia mexicana más fuerte, ¿verdad? Entonces, esa teoría de que los mayas todos vinieron del centro de México no es correcta. Ahora, de que vinieron de Yucatán, eso sí puede ser correcto, porque arqueológicamente sí se sabe que para cuando hubo la famosa debacle del siglo IX, en que la gran mayoría de ciudades mayas, y les estoy hablando fácilmente, tal vez unas 60 ciudades mayas, un montón, ¿verdad? Y unas que tenían 100,000 habitantes, ¿verdad? O más, se vinieron abajo, pero se vinieron abajo en su estructura social, no en su estructura humana. Los fenómenos que sucedieron nadie lo sabe exactamente, hay muchas teorías diferentes, pero sí se sabe. Número uno, que el trabajo que llevó a hacer todos esos templos, número uno, el trabajo también de pelearse unos con otros, requería que una parte importante de la población no se dedicara a la agricultura. Unos se dedicaban a la construcción de templos y otros se dedicaban a guerrear contra sus vecinos. ¿Y quién iba a mantener a esos constructores y a esos soldados? Pues la campesinada, ¿y quién más? ¿Verdad? Entonces el campesinado se vio, primero, que cada vez tenía que alimentar a más gente que no trabajaba en la agricultura. Segundo, que las tierras, por más que usted las haga florecer con todo el amor del caso, se van agotando si usted las cultiva así muy intensivamente. Y luego que pueden haber habido cambios climáticos, que usted
ustedes, creo que ya la mayoría de ustedes ya saben qué quiere decir eso, ¿verdad? Entonces hubo esa famosa debacle del siglo IX en que la mayoría de las ciudades se extinguieron, pero fue así, que la clase dominante fue la que más o menos desapareció. En cambio, el campesinado se fue a otros lados. Unos se fueron al norte y otros se fueron al sur. Y los que se fueron al sur fueron los que se mezclaron con las poblaciones que estaban ahí, y hay mucha evidencia lingüística también de que, por ejemplo, el quechí tiene bastante influencia cholana, ¿sí? Aquí entre nos les cuento que en quechí la palabra chol es la palabra para un salvaje. O sea que ya para cuando eso sucedió, ya la desculturación era fuerte, ¿verdad? Bueno, entonces, lo del mapa fue una insistencia de CEMAT de que ubicarnos, ¿verdad? Ese mapa, como les contaba yo lo inventé, pero refleja las subfamilias mayas actuales, pero llevadas al pasado. Entonces, en el texto ustedes van a ver que el quechí prácticamente se relaciona con todos los idiomas mayas porque está en el centro. Entonces, por eso es que van a ver ustedes más adelante que esas influencias están bien claras. En fin, el otro asunto del mapa es que no hay frontera de Guatemala a México, ¿verdad? Pues brujo, ¿para qué iba a haber frontera Guatemala-México en aquella época? ¿Verdad? No, pero cabalmente muchos chapines dicen, no, es que eso es mexicano. Sí, pero ¿cuál es el problema que sea mexicano? Pues, o sea, si son mexicanos o no, no importa. Son de esta tierra, son mesoamericanos los dos, y punto. Bueno, sigamos, por favor. Entonces aquí es una listita breve del procedimiento que se siguió para hacer el libro. Entonces, primero, digitar los textos a una base de datos. Esa es la parte más tediosa, la parte que nadie quiso ayudar, la parte que aún teniendo esas bases de datos ya hechas, hubo que hacerlas de nuevo porque no hubo esa colaboración para avanzar más rápido. Luego hay que confrontar la base de datos de un diccionario a otro, ¿verdad? El 99% de las palabras eran iguales, o tal vez menos, pero había un porcentaje que eran diferentes. Entonces había que definir o decidir cuál de las dos era la paradigmática, que es el nombre que aparece en el libro. O sea, si tienen 3 o 4 representaciones ortográficas diferentes, se escogió una sola para hacer la representación, o sea, la paradigmática. Luego se le asigna una raíz a cada vocablo. Sí hay por lo menos 3 referencias de esa raíz. O sea, que una palabra que solo un diccionario la citó y nadie más la cita, no se fue como raíz. Es una palabra que está ahí como referencia, pero no la podemos reconocer como una raíz. En cambio, las que tenían por lo menos 3 referencias ya entraron como raíz. En caso de que una misma idea tiene ortografías ligeramente diferentes, se escoge la paradigmática y luego localizar la raíz en el árbol de idiomas mayas. Esa es la parte también difícil porque se necesita conocer todos los idiomas mayas para decir si una palabra es o no maya. Entonces, eso pues ya mencioné las personas que fueron mis maestros, que fueron los que avanzaron en
esas investigaciones que definen cuáles palabras son de cuáles ramas del árbol maya. ¿No? Aquí es una cosa interesante. Dice, en la matemática de conjuntos, la aritmética se puede visualizar como la relación entre dos conjuntos, el conjunto de números y el conjunto de operaciones. Entonces, de la misma forma, el señor Noam Chomsky, para los que no lo conozcan, es un cerebro andando, autodidacta a morir, planteó que la lingüística podía verse como un conjunto de palabras, es lo que llamamos léxico, y un conjunto de funciones gramaticales. Entonces, desde el principio, el trabajo panmaya debe ser sobre el léxico y no sobre las reglas gramaticales de cada idioma. Entonces, eso simplifica enormemente la investigación, porque las trampas gramaticales son muy difíciles, porque la gramática maya no tiene absolutamente nada que ver con la gramática de los idiomas indoeuropeos, ¿verdad? Es totalmente otra cosa. Bueno, entonces, esta tabla es la esencia del estudio etimológico. Al determinar que un 44% de las 1911 raíces quechís identificadas son de origen maya, señalando la rama respectiva del árbol genérico de los idiomas mayas. Para cada raíz o semantema. Entonces, esto pues hizo muy feliz a varias personas que dijeron, se comprueba finalmente que no es lo que dicen, que nosotros no tenemos nada que ver con los mayas. Sí, tienen un 44% que ver. Yo puedo dar esa cifra aritmética bien clara, porque esa es la que se demuestra de el estudio de las raíces, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver ahí, por ejemplo, agarremos la más grande, es el Gran Quicheano. El Gran Quicheano abarca el quiché, el cachiquel, el tutujil, el achí. No. Sí, también el pocón, el bocunchí, el pocomán y el cachí, ¿verdad? Entonces ese es el Gran Quicheano. Entonces, de esa rama está el 14%. O sea, el 14% de las raíces identificadas venían del Gran Quicheano. En la parte final vamos a ver ya cosas concretas, pero en este caso, este resumen que está aquí de origen de las raíces encontradas es el corazón de este estudio. Y me permito decirles que, según yo, no hay ningún otro estudio que se haya hecho de ningún idioma maya que tenga esa radiografía del idioma como estamos ahora presentándoles a ustedes con el quechí. Como uno es necio, pues yo sigo trabajando en eso, aunque me rechacen, ¿verdad? Porque estoy convencido, porque tengo gran amor por lo que estoy haciendo, por lo que estoy estudiando, por lo que representa para mi nación, porque no lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para mi nación. ¿Por qué? Pues porque la nación tiene una base, ¿verdad? Que es su gente. Nación viene de que ahí nacieron, ¿verdad? Entonces, estamos en una nación que tiene una historia muy rica y una flora y fauna también muy rica. Entonces nosotros, que con mi hermano nos dedicamos a la flora, especialmente Medicatrix, nos ayuda mucho saber los idiomas, porque entonces el nombre de la planta, etcétera, se aclara. Más del 50%, o por lo menos el 50% de las plantas tienen nombres exóticos que no significan nada, ¿verdad? Pero hay unos que sí significan, ¿verdad? Etcétera.
Bueno, aquí está la parte lastimosa del asunto, ¿verdad? Que ya la mencionó Lina, que es de que, en primer lugar, que a la mayoría de ladinos no les interesa nada lo maya. Eso para empezar. Y aquí entonces yo ya les llamo la atención a todos los que están aquí, que son ladinos y que no saben mayores palabras en ningún idioma maya. La única palabra que tal vez saben es güey o guá, que es la comida, y tal vez ishim, que también es la comida, y de ahí no pasa. Les cuento, por ejemplo, que la palabra uleu, que muchos de ustedes la pueden saber, es una palabra común en el quicheano, pero que en quechí no existe. En quechí existe la palabra chot, que va de uleu a chot. Ahí ustedes vean. Pero la palabra chot también es una palabra maya. Pues otros idiomas mayas también la tienen. Entonces no es una palabra que solo los quichés la tengan, no. Entonces, eso está bien claro en el cuadro pasado que tuvimos, ¿verdad? Entonces, ya mencionaron que OCMA, que PLFM no quisieron colaborar, pero lo decepcionante fue cuando entidades del Estado, pagadas por el Estado, tampoco quisieron colaborar, ni en la investigación, ni en la publicación. Entonces, no es de extrañar en una nación en la que el poder público está siendo cooptado por los intereses más vulgares que ustedes se pueden imaginar. Entonces, no me extraña pues que se digan, ¿para qué me voy a dedicar a eso? Mejor solo a mi sueldo y punto. Me voy hoy, que venga otro y más adelante otros que arríen el ganado. Entonces, eso es lo que está sucediendo, en que nuestros estudios realmente, entre los ladinos, casi ninguno aprecia lo maya. Aquí debo decir que reconozco que el Ministerio de Educación de Guatemala sí ha contribuido, porque tengo un sobrino que ya en la primaria ya estudió chiquero. Eso para mí es la gloria, porque eso es lo que verdaderamente se debe hacer. En cada departamento la educación tiene que incluir los idiomas mayas prevalentes en ese departamento. Y reconocí a Lina como los pechis han sido necios en no perder su idioma. ¡Bravo! Bueno, pues entonces ese sectarismo de que no solo los mayas podemos actuar sobre los mayas, ese sectarismo no es conducente a una nación que se lleva bien el vecino con el vecino, ¿verdad? Porque ese apartheid, ya vimos en Sudáfrica, le cayó muy mal, pero cabalmente Mandela nos dio el ejemplo. Él tuvo que aprender el africano para poderse entender con el resto de la población. Él hablaba zulú, pero aprendiendo el africano ya se pudo hablar de tú a tú con los señores que venían de Europa a conquistarlos. Y no fue cuestión de echarlos a la calle, pues, había unos ahí que habían nacido 3 generaciones ya ahí, eran puros africanos, pero ojalá en Guatemala no llegue a esa cuestión de que se tribaliza cada idioma maya y no se permite que haya ese puente de comunicación entre las dos culturas. Entonces, vamos a estudiar ahora algunas palabras, no muchas porque no tenemos tanto tiempo, pero aquí es otra cosa que otros estudios posiblemente no pueden hacer.
que es que aquí cada palabra tiene una frecuencia de uso entre las 18,000 palabras que están en el diccionario. Entonces, ¿cuál es la palabra protomaya más común en el idioma quechua? Jun. Esa es la palabra protomaya más común. Pero todo el mundo ya debería saber qué quiere decir jun, ¿verdad? Luego, otra palabra muy común es na o nau, que es el conocimiento, el saber. No. Luego, otra palabra muy común, sac. Sac en todos los idiomas mayas está. Quiere decir blanco. ¿Verdad? Es uno de los 4 colores de la dirección. ¿Verdad? El blanco corresponde a... muy bien. Muy bien. Se ve que le gusta estudiar los mayas. Luego, chi. Bueno, chi en los idiomas quicheanos es muy común, muy común. En el quechí no es tanto. Ellos usan otra palabra en vez de chi, pero sí existe en el quechí y quiere decir en o enfrente. Bueno, la palabra cap para 2 es muy común en el norte. En el sur usan más quien o ken, sí, pero solo varía en una letra, una vocal. Luego, de camino, eso también muy común. Estamos hablando del proto-maya, son 4,000 años de evolución y la palabra no se ha perdido, todavía está en uso. Hal, cambiar. Rash, otro de los colores. A ver, Rash, ¿a qué dirección corresponde? El centro. Sí. Rash es una palabra muy curiosa porque es a la vez verde y azul. En el caso del quechí es más azul que verde, pero en el caso del quiché y cachiquel, Rash es más verde que otra cosa. Que por cierto se parece mucho al chino, de que Rash en quiché y cachiquel es lo fresco, lo que está saliendo, ¿verdad? Pero el color verde, ¿sí? Y en chino igual, el color verde es lo vivo, lo que está creciendo. Las similitudes semánticas entre el chino y el maya son bastantes, pero claro, las palabras son diferentes porque son 8,000 kilómetros o más de distancia, ¿verdad? Pero il es una palabra muy curiosa porque en los idiomas mayas il quiere decir ver, pero también debido a las creencias, il también se relaciona con hacerle un daño a una persona mentalmente, por solo verlo. Sí, y luego al es otra palabra muy común, que quiere decir hijo, joven. Bueno, esos son del protomaya, son 4,000 años de usar esas palabras y todavía significan lo mismo. Ahora, del maya central están otras palabras, aquí está el otro color, cac. ¿A qué corresponde? ¿A qué dirección corresponde cac? Cac es el rojo, que es donde sale el sol, o sea, el oriente. Cau es otra palabra muy común y significa fuerte
está en todos los idiomas del sur y del centro. Por eso se llama central, maya central. Kek es la palabra que da origen al nombre Kekchi. Kek es negro y Kekchi es boca negra. ¿Ya? ¿Por qué se pusieron ese nombre? No me pregunten a mí, no fui yo que lo puse, pero todo el mundo lo reconoce como el nombre de ese idioma. Aquí hay una palabra muy curiosa, au. Porque au significa dos cosas. Sembrar es la número uno, pero también significa gritar. Lo curioso es que la palabra ajau, que creo que muchos de ustedes ya la han oído mencionar antes, ajau es el nombre que se le da a los reyes en maya, o a una persona principal. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir el que siembra y el que grita. ¿No? Sí. Entonces, ven cómo la etimología nos aclara bastante de lo implicado que son los idiomas, ¿verdad? Sik se está usando también ahora para leer, ¿verdad? Pero sik es buscar. Wa, ya la mencionamos antes, es la comida, ¿verdad? Aquí menciono algo bien curioso. Cuando en el 88 se creó la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, hubo un énfasis pan-maya en los vocablos. Y en el caso concreto de Wa, en quiché lo pronuncian Wa, pero en Karachi lo pronuncian Kwa. Pero esa original, cuando se decidió ponerla por escrito, decidieron ya no poner la K inicial y dejarla solo Wa. Pero si ustedes van a un mercado en Coan, le van a dar Licua. Licua son las tortillas. Van, sí, es una palabra muy común, hacer. Van es hacer. Lik, la carga. Bak, amarrar, y atzam, sal. Esa sí es muy conocida, ¿verdad? ¿Hacemos? Esas son del maya central. Ahora, estas son del gran quicheano. Estas ya solo son comunes a los idiomas que mencionamos. Ya los idiomas norteños o orientales ya no tienen estas palabras. Llevar, coc, pequeño, te, abrir, ash, demasiado, et, señal. O sea, en quiché y cachiquel sí están estas palabras, pero no están en cajoal, no están en chotín, no están en el café. Y las últimas aquí del pocón quechí. El pocón es el compañero del quechí. Sí, en el mapa, ¿verdad? La región Pocón es esta región de aquí y la región Quechí es esta. Entonces, en Tactic, la mitad de la población habla Pocón y la otra mitad Quechí. Entonces, esas son palabras que solo en esos dos idiomas están. No están en otros idiomas mayas, ¿verdad? Pero aquí las he sacado para que ustedes se den cuenta, pues, que el trabajo de esta investigación tiene que ver con todos los idiomas mayas, tiene que ver con sacar palabras que están en todos los idiomas. A veces es solo el idioma de aladito y a veces es solo en el que sí, porque sí hubo un número importante, ya vieron ustedes, 55% de las raíces quechíes solo en que están, no están en ningún otro idioma más. Bueno, esta es la última.
No sé si hay alguna pregunta o aclaración o insulto que quieran proferir. Mira, ahí en esos que me dijiste de que había un Pocom y Chi, ¿Sí? ¿cómo se entienden entre ellos? O sea, sí hay como idioma, Esa partes comunes. esa es buena pregunta. Digamos, ¿cómo hacen en